llevamos la reflexión a todas partes. La pregunta por la paz puede ser más potente si nos interrogamos en primer lugar qué es el diálogo. Desde temprana edad a muchos nos plantean la posibilidad de crecer, cambiar, comprender, perdonar a través del diálogo. Sin embargo, no todos sabemos qué es realmente ese ejercicio, de qué se compone, cuál es su génesis o cuáles sus límites. No se trata únicamente de charlar, hablar, intercambiar voces sin prestar atención, o como un acto de simple escucha. Puede ser que se trate de una retroalimentación razonada basada en el respeto, pero esta idea presupone otro dilema. ¿Sabemos qué es el respeto? ¿Lo ejercemos en sus dimensiones social, personal y cultural? Colombia es un país de matices y profundas brechas de toda índole y que no se han podido curar, tal vez porque no entendemos ni ejercemos el respeto de forma consciente. Es lamentable ver cómo la exigencia del respeto supera la bondad de su ganancia. El ser humano y sobre todo el ser humano colombiano parece respetar solo si se le multa, sanciona, castiga, influencia o amenaza. Entonces, podemos ser más pacíficos sin entender qué es el diálogo y cómo ejercer el respeto. Para Fanny Patricia Franco Chávez, ¿en qué momento de su vida necesitó más del diálogo? ¿En qué momento de mi vida? Pues Sergio, desde muy pequeñita creo que descubrí la importancia y la potencialidad de la conversación, em, desde una perspectiva positiva y negativa. Es decir, a muy temprana edad me di cuenta que una buena conversación se disfruta y te permite colaborar e incluso lograr cosas, metas, sueños. Y también me di cuenta que una conversación no bien agenciada o una conversación que siempre se quedó pendiente y que no se pudo tener, también ocasiona incluso sufrimiento. Y ese sufrimiento quizás sea el de nuestro país, si lo llevamos al plano de lo macro, en torno a esto de la paz. Ujú. Y cómo nosotros, si lo trasladamos a lo micro, por ejemplo, en una conversación como la que estamos sosteniendo tú y yo, Sí. ¿de qué manera podemos nosotros pensar, Ujú. estructurar o quizá entender que el diálogo puede estar en la base de la construcción de paz? El diálogo, la conversación, el hecho de que intercambiemos ideas. ¿Por qué entender eso? Pues Sergio, con tu pregunta a mí, lo primero que se me viene a la cabeza es el sentimiento de impotencia con el que en distintos momentos de mi vida he lidiado frente a situaciones o que me sucedían o que yo veía que sucedían a mi alrededor y en mi país. Y creo que es un sentimiento que podemos compartir actualmente frente a la situación, a las situaciones que está afrontando nuestro país y específicamente nuestra ciudad Cali en este momento. Uno llega a tener sentimientos de impotencia. ¿Qué hago? Sí, la paz, ¿cómo construyo paz? ¿Qué puedo hacer desde mi lugar? Y ese sentimiento de impotencia a mí me ha llevado a encontrar una manera de experimentar que a diario siembro una semilla o pongo un granito de arena y es la construcción de paz desde las conversaciones cotidianas. Cómo desde nuestras relaciones cotidianas podemos al conversar, sembrar paz. Y creo que en la medida en que cualifiquemos nuestras conversaciones cotidianas con la gente cercana, eso puede ir generando unas transformaciones más macrosociales. Es decir, si el que quiera transformar su mundo, que empiece por transformar sus conversaciones. Es algo, digamos, una frase que se ha vuelto muy recurrente en nuestros proyectos de investigación y de intervención. Y creo, o para mí, Sergio, ha sido una manera de lidiar con la impotencia que a veces te generan las noticias diarias. Tú dices, pero yo qué puedo hacer, ¿no? Y entonces, bueno, lo que puedes hacer es lo que esté a tu alcance gestionar. Y hay ciertas personas como tú, como yo, que por nuestro rol como profesores podemos influenciar, tener un poquito más de rango de influencia más allá de la familia o de la gente más cercana, digamos que con nuestras relaciones con los estudiantes, con las organizaciones con las que interactuamos, digamos que entonces esa semilla de sembrar paz en las conversaciones, es decir, cualificando las conversaciones porque creo que la semilla en donde surgen los conflictos
es en las conversaciones, en últimas, y también en las conversaciones se pueden pactar posibilidades, otras salidas, ¿no? Entonces, por lo pronto, esa es la respuesta que tengo, ¿no? ¿Cómo puedes lidiar con la impotencia haciendo lo que esté a tu mano para hacer? Sí, pareciera, Fanny, que nosotros en Colombia entendemos mucho mejor Ujú. el odio o las situaciones negativas que la propia paz. Yo creo que hay una dificultad, y es obviamente mi postura, y Sí, te sí, sí. pediría por favor que me saques del error No, si lo no, no, estoy. me parece interesante esa mirada. Sí, Ah, y entonces me parece que la paz es un ente poco comprendido, un ujú, concepto quizá poco entendido ujú. por el ser humano colombiano promedio, de lo que malamente en muchas oportunidades llamamos el colombiano de a pie. ¿Sí? Aquellos que quizá no están muy en conexión o con la academia o con, por ejemplo, Okey, lo que ujú, tú desarrollas en entornos tanto educativos como empresariales. ujú. Es decir, ¿podemos comprender mejor el concepto paz? ¿Qué es la paz? Imagínate, si es un concepto como varios conceptos delicados y polisémicos, ¿no? Eh, Mira, hay autores que hablan incluso de la paz personal, de la paz interior. Y yo comulgo con eso y creo que la primera paz por construir a diario es la propia para poderla, digamos, irradiar, compartir con los demás. Em, Tal vez muchos procesos se han dedicado a combatir la violencia más que a construir paz. Eh, y pienso que la paz va mucho más allá de que no haya conflicto, ¿sí? Y, y de hecho hoy en día se habla de paces, ni siquiera se habla de la paz, sino de las paces. Entonces, eh, porque van desde lo más interno hasta se habla, pues nuestro actual gobierno habla de paz total, paz territorial, paz cultural. Hay un listado largo de paces. Em, digamos que eso nos lleva a comprender que si asumimos que la paz va más allá de que acabe un conflicto violento directo, estoy hablando de golpes, de guerra, de armas, para sostener, digamos, cierto equilibrio social, no basta. Hay que ir a la estructura y abordar asuntos estructurales de desigualdad, de acceso a oportunidades, eso en términos estructurales sociales. Y ahora en términos estructurales individuales, también hay que ir profundo, conectarse con lo que sea para ti trascendente o que le dé sentido a tu vida para que puedas construir tu propia paz de manera que también puedas pacificar. Entonces, mm, pienso serio que va más allá de que yo promulgue y la paz, el primer gran compromiso es contigo mismo y cuidar tu paz, sembrar tu paz, construir tu paz. Pienso que es un trabajo permanente, cotidiano. No sé si con esa respuesta Sí, logro. de hecho, Fanny, me pones a pensar en muchos Ujú. aspectos relacionados y en cosas que tienen que ver sobre todo con esto que nos dices y es no necesariamente aprendiendo el concepto o entendiendo que hay muchas, que hay una variedad, una pluralidad muy interesante de paces, Sí, es suficiente. O sea, hay que sentirla, hay que incluso tenerla para sí. O sea, si yo no tengo paz personal, si yo no tengo paz para mí, pues es muy seguro que yo no pueda tampoco comunicar paz a los demás. creo que sí, porque, bueno, como dice el saber popular, no podemos dar de lo que no tenemos. Es un saber popular, pero creo que tiene mucho de cierto, ¿cierto? Y sí, creo que hay que reflexionarla, comprenderla, vivirla, sufrirlo, atravesarlo para desde la experiencia, creo mucho en el saber de la experiencia, incluso en varias de nuestras investigaciones las trabajamos desde la metodología de la sistematización de experiencias, con una apuesta también epistemológica por darle un lugar de conocimiento al saber derivado de las prácticas, de las experiencias. Entonces, creo que quien ha padecido, digamos, la violencia, el conflicto, y lo ha sufrido y lo ha resignificado
y ha logrado ganar paz con eso que le tocó vivir y logró construir paz, hacer la paz con eso que tuvo que vivir e incluso hacer la paz con quienes estuvieron involucrados en la situación, le doy mucho estatus de autoridad, más allá de lo académico, a quien desde la experiencia ha padecido y lo ha elaborado y ha logrado tener paz con la situación, consigo y con quienes hayan estado involucrados en la situación. Eso me lleva a, y sobre todo lo que tú planteas respecto a esos diferentes sectores quizá donde nosotros podemos ver que la paz debería transitar. Uno son las comunidades, seguramente, ¿no? Estos lugares, si me permites llamarlo, microsociedades en las que por supuesto se dan unas manifestaciones de muchos órdenes, entre ellos la búsqueda por la paz, la búsqueda por la reconciliación. Sí. Y tú has trabajado en comunidades, has trabajado con comunidades para lograr entender también el fenómeno y como tú lo dices, que estas personas que han sufrido, que han padecido eventos nefastos, como sabemos que lamentablemente suceden en nuestro país, pues puedan llegar a reconciliar. Y entonces la pregunta es, ¿en las comunidades se dialoga, se lucha o se silencia todo este drama o todas en conjunto? En las comunidades se lucha, se dialoga ¿O o se se silencia. silencia? En las comunidades, bueno, depende de las comunidades, ¿cierto? Hay unas comunidades que pienso que en algunos momentos estuvieron silentes y que cuando construyeron espacios de encuentro y de conversación han logrado construir identidades colectivas, han logrado encontrar eso que tienen en común y eso que también les da un horizonte común. Entonces, en el diálogo, y ahí es donde la universidad, nosotros hemos podido aportar en el entendido de que la comunicación es ese proceso que nos permite al interactuar, influir y ser influenciados, llegar a acuerdos y construir otras posibilidades. Entonces, he tenido la oportunidad de conocer comunidades silentes frente a sus situaciones y he tenido la oportunidad de ver cómo en procesos de conversación y de diálogo han logrado encontrar qué, qué les identifica en común y qué quieren agenciar en colectivo. Y a eso le llama la teoría de comunicación para el cambio social. A través del diálogo, construir una identidad colectiva, definir algo que se quiere y cómo lograrlo, cómo agenciarlo. No digamos que lleguen actores externos y que le diga a la comunidad, esto es lo que necesita y la manera de lograrlo es esta. Los procesos de comunicación comunitaria lo que hacen es facilitar que las comunidades conversen y definan quiénes son, qué quieren y cómo lograr eso que quieren, que anhelan o que necesitan. Entonces, a tu pregunta yo diría que por lo menos las comunidades que yo conozco han transitado del silencio a la conversación, al acuerdo y a la acción colectiva. Bien, hay situaciones que parecieran irreconciliables Sí, y se dan seguramente en estos contextos y se dan entre comunidades y sujetos sociales como por ejemplo las empresas, como algunos, digamos, representantes de ciertos sectores que no necesariamente son comunidad, sino que digamos que son otra forma, ¿no? De lo social, de lo económico, de lo cultural. ¿Es posible agenciar esos diálogos, esas conversaciones y esas reconciliaciones entre dos entes que pudiesen parecer tan distintos, la comunidad y la empresa, por ejemplo? pues Sergio, esa es la razón por la que yo me levanto todas las mañanas. A ver, estoy convencida de que una buena conversación incluso con tu enemigo, puede lograr que salgamos después de la conversación sin odiarnos, por lo menos, ¿sí? No voy a decir los grandes amigos, pero sí una buena conversación me puede llevar a comprender tu necesidad.
¿Cuál es la necesidad que tú agencias de la manera en la que te comportas? Eso, digamos, lo descubrí en la teoría, pero sobre todo en la práctica, hemos descubierto que una buena conversación es aquella en la que logramos desde la escucha, desde las preguntas, comprender detrás de tu emocionalidad, que es lo que se observa en el comportamiento, ¿cierto? La actitud y la emoción es interna, y en el comportamiento y en el lenguaje no verbal, yo me puedo dar cuenta si vos estás enojado, si estás feliz, eso salta más a la vista un poco, pero hemos descubierto, la teoría lo dice y la experiencia también, que detrás de la emocionalidad hay una necesidad satisfecha o insatisfecha. Si estás feliz, bueno, ¿cuál necesidad se satisfizo? Si estás feliz por algo y ese algo tiene relación con una necesidad de reconocimiento, de conexión, de trascendencia, en fin, de seguridad, de sobrevivencia. O puedes estar muy, muy enojado y detrás de ese enojo, de esa ira y de esa forma de agenciar, ¿cuál es la necesidad que tenés en peligro en este momento? ¿Sí? ¿O cuál es la necesidad que está vulnerada y que te lleva a agenciar y hacer propuestas? Estoy pensando en liderazgos, bien sea comunitarios o empresariales, como lo planteas, o incluso políticos, Sergio. Detrás de esos liderazgos, algunos no, todos se agencian desde ciertas emocionalidades. Detrás de esas emocionalidades, ¿cuáles son las necesidades insatisfechas o en riesgo, no? Y cuando logramos poner sobre la mesa las necesidades, ahí es que podemos empezar a buscar posibilidades de encuentros, de caminos, porque fíjate que paradójicamente cuando ahondamos, nos damos cuenta que es posible que esas necesidades son compartidas. Quiero paz, solo que la manera en la que quieres agenciar esa paz, pues es distinta. Pongamos sobre la mesa por qué es distinta. Ah, porque es que tu historia me cuenta que ciertas necesidades se te vulneraron de una manera por tales actores y entonces por eso, digamos, tu postura hoy en día responde a tu historia, a la manera a la forma en la que te inculturaron. Entonces, cuando aprendemos, digamos, a comprender de dónde vienen tus comportamientos, tus reclamos, y llegamos al lugar de la comprensión, podemos llegar al lugar de la confianza, que creo que la confianza es lo que es ese intangible del que depende y con el que nos movemos a diario, ¿sí? Yo vengo a trabajar porque confío en que la universidad me va a permitir desarrollar mis habilidades, mis talentos y que además me va a reconocer por eso. Yo confío que a fin de mes voy a recibir un reconocimiento. Quien vota está confiando en que ese voto que le está dando a ese líder, ese líder va a honrar su palabra y yo le doy el voto. Y así sucesivamente todo lo que hacemos, gran parte de lo que hacemos, lo hacemos porque hacemos cotidianamente votos de confianza. Cuando la confianza colectiva se pierde, que creo que es una enorme necesidad que hay en el mundo, no es un problema solo de Colombia o de Cali, en el mundo los niveles de confianza colectiva se han perdido, en el mundo estamos confiando muy poco, no estamos confiando en los líderes políticos ni en los medios de comunicación. Paradójicamente en el mundo, según mediciones, se está confiando más en el sector empresarial y eso le pone al sector empresarial unos retos enormes y hay un gran sentimiento de agravio en el mundo hacia los sectores políticos y los sectores empresariales. Una gran cantidad de jóvenes está validando el activismo hostil como una forma de agenciar cambio. Em, Así que yo pienso que es posible si aprendemos a conversar para identificar cuáles son tus necesidades y mis necesidades y podamos negociar la forma de responder a esas necesidades sin que te vulneren y que me vulneres, seguramente
en eso confío, podemos llegar a ciertos puntos de encuentro y tal vez en relación, caminando y ganando confianza, podemos llegar a hacer que ese camino sea más largo. Yo lo he experimentado, Sergio, en diálogos entre comunidades y empresas que han empezado muy a la defensiva, muy desde el cerebro reptiliano, como te decía ahora, por fuera de cámaras, que es como una primera reacción, ese cerebro reptiliano que tenemos, si yo me siento atacada, pues me pongo a la defensiva. Entonces, ¿cómo aprendemos a conversar para activar otras zonas del cerebro que producen oxitocina Ujú. y que te generan un clima de apertura, de confianza, incluso de vulnerabilidad? Me he dado cuenta muchísimo, Sergio, de que cuando logramos en estos diálogos desde la diferencia llegar al punto de hablemos desde la vulnerabilidad, desde nuestras necesidades, el ambiente cambia, quienes están participando se ponen en la tónica de la búsqueda de las posibilidades, ¿no? Yo soy muy optimista. Súper. Eso es una de las, digamos, de uno de los rasgos que todos deberíamos tener, ¿no? El optimismo frente a este tipo de temas que son tan trascendentales Ujú. y sobre todo en una cultura, en una sociedad como la nuestra, que definitivamente pues está atomizada casi que para todo, ¿no? O sea, Sí, casi que cada uno piensa algo que quiere defender y luego también lo que tú dices sobre la hostilidad y estos discursos que son tan potentes hoy en día, sobre todo pienso, cuando lo decías, pensaba en el actual Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con el presidente que tiene sí, ahora y bueno, con todos los fenómenos que se han presentado. Pero tú sí, has tocado un tema muy, muy relevante, además de todo lo que nos has dicho hasta el momento, y es el tema de la confianza. sí. ¿Cómo generar confianza entre partes que en principio pueden ser hostiles y cómo sostenerla en el tiempo si se gana de a poco? Porque yo creo que eso es un intangible, como tú lo has planteado muy bien, que definitivamente es muy frágil. O sea, yo puedo tener confianza hoy en mi, comillas, enemigo, ¿no? Llamémoslo de esa manera, con mi contrincante ideológico o social, incluso cultural, bueno, un montón de características le podemos poner de ribetes. Pero ¿cómo hacer para ganarla y cómo hacer para sostenerla? Bueno, mira, Sergio, que creo que nos educan más para debatir y ganar que para conversar y colaborar. Entonces, sí, de hecho, incluso la escuela lo promueve, el debate para ganar, más que la conversación para colaborar. Em, E incluso me da la impresión de que organizaciones enteras, cuando identifican, por ejemplo, en sus mediciones de clima o mediciones relacionadas con aspectos culturales, y se dan cuenta que tienen debilidades en comunicación, entonces dicen, ah, un problema de comunicación, resolvámoslo, la comunicación. Como si comunicarse, como si dialogar y como eso que se logra en la comunicación, que es la confianza, fuera algo que se da por arte de magia. No, hay que, a conversar se aprende, así como nos enseñan a sumar, a restar, a leer, a escribir, que es que bueno que nos enseñaran desde muy niños, desde muy niñas a conversar, ¿no? Entonces, con esa introducción, Sergio, creo que sí se puede con, con metodología, así como uno tiene una metodología para enseñar a leer, a escribir, nosotros en nuestras investigaciones, pues eh, lo que hemos tratado de hacer es construir metodología para aprender a conversar. Y hemos enriquecido la metodología y la hemos adaptado para grupos de infantes, para grupos juveniles y para las organizaciones, para ejecutivos, para colaboradores de organizaciones. En últimas son, digamos, como las mismas pautas, solo que se adaptan a los distintos contextos. Bueno, entonces, por una parte, prestarle atención a la conversación no verbal. Más del 80% del que tú le ofrezcas un espacio seguro a tu interlocutor reposa sobre el lenguaje no verbal. Entonces,
mirar a los ojos, sonreír, así como la conversación que estamos teniendo vos y Eso yo. te iba a preguntar, ¿te Vos y sientes yo. segura en este momento? ¿Te sientes bien? Sí, 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 te Maravilloso, digo que sí, tranquila, qué estoy bueno. cómoda y chévere. Em, sí, disponer del espacio. A veces creemos que la conversación comienza cuando ya estamos en la interlocución. Y nosotros lo que tratamos en la metodología es de asumir una fase previa al momento ya del encuentro y es pensarte el lugar, la disposición de los objetos, el ruido, la temperatura, tratar de que sea un lugar familiar para mi interlocutor. Si es un lugar, si sabemos que el interlocutor puede estar prevenido, pues desplacémonos a su territorio en lugar de decirle que venga al nuestro. Cosas así, más de lo no verbal y si se quiere incluso de lo político, en términos de la relación de poder. Es como tratemos de ganar cierta simetría antes de meternos a la conversación, ¿sí? Em, y este dispositivo que es nuestro cuerpo, entonces tratar de que nuestro cuerpo comunique apertura, comunique disposición y decisión de escucha. Entonces, mirar a los ojos, usar el cuerpo y usar las dos orejas, es decir, escuchar más que hablar. Y desde antes ir como con esto, voy a escuchar más, voy a plantear todas las preguntas necesarias para comprender qué está, las dos palabritas, como que se nos han vuelto las dos palabritas a nosotros en el equipo, es a partir de las preguntas comprender qué está sintiendo mi interlocutor y cuáles son las necesidades que están detrás de ese sentimiento. Entonces, para llegar a la confianza. Para llegar a la confianza necesitamos validar lo que está sintiendo desde nuestra experiencia, ¿no? Yo digo necesitamos, pero pues desde nuestros proyectos que hemos visto que nos funciona. Validar lo que los interlocutores sienten y procurar identificar sus necesidades y validarlas cuando son legítimas, porque hay necesidades que pueden no ser legítimas, porque voy a poner un ejemplo que me parece el más terrible, ¿no? Tú puedes tener unas necesidades de placer, pero tienes que revisar cómo las vas a satisfacer, porque por el hecho de que tú tengas necesidades de placer, pues tú no vas a ir a abusar de alguien. Entonces, no es que toda necesidad y la forma de suplirla es legítima, no, ¿cierto? Pero sí, si identificamos que tienes una necesidad y que es legítima, con el solo hecho de reconocerlo y de decirle, oye, disculpa, no lo había visto así. Nos sucedió mucho en el marco de la pandemia y del estallido social en Cali, estos encuentros entre los jóvenes que protestaban y cierto sector empresarial, ¿cierto? Ellos nos decían de parte y parte que solo el hecho de conversarlo, de sentarse y de superar el ataque para comprender qué es lo que te está asustando, por qué qué es lo que estás necesitando, y ya el solo hecho de decir, ve, comprendo, no es que seas un vándalo, ¿sí? O del otro lado, comprendo, no es que eres un cacao aprovechado que solo está pensando en él y en su riqueza, ¿no? Entonces, cuando ya los lleva uno con ciertas metodologías, ciertas preguntas, facilita que entre los interlocutores reconozcan las necesidades mutuas y lo que hemos descubierto es que esas necesidades no están muy lejanas, son compartidas. Todos tienen la necesidad de seguridad, de sobrevivencia, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de conexión, necesidades de oportunidades, la necesidad de riqueza. Y riqueza para la riqueza entendida
La riqueza es tan polisémico, un concepto Ujú. tan polisémico como el que con el que arrancaste tu primera pregunta, la paz, ¿cierto? Que para vos, y conversar sobre esto es enriquecedor. Para vos, ¿qué es ser rico? Vos, ¿cómo para ti cuál sería una vida de riqueza? Y las respuestas son, hay una gama amplia de respuestas, ¿no? Entonces, construir confianza, que es tu pregunta, ¿sí? Em, depende del escenario y de que tú logres conversar sin juicio, hacer observaciones y descripciones de las situaciones sin juicio, porque si tú detectas que te enjuiciaron, como mamíferos que somos, entonces nos vamos a proteger y nos cerramos, se produce cortisol, se fue la confianza. La confianza es un intangible muy cercano desde los estudios desde la neurociencia, muy cercano a la oxitocina. Entonces, si tú en la verbalidad yo experimento que me atacaste, o yo te puedo contraatacar o puedo huir y no es la idea. Por lo tanto, nosotros procuramos enseñar a describir las situaciones sin juicio. Luego, a tratar de expresar la emoción, el sentimiento. Tenemos una batería tan chiqui de sentimientos para nombrar lo que estamos sintiendo, al punto de que uno le pregunta a otra persona, ¿y cómo te sentís? Entonces te contestan, bien, mal. Y bien, mal no es un sentimiento, ¿sí? Y más allá de la felicidad hay una otra cantidad de sentimientos que uno experimenta cuando una necesidad está suplida. Entonces, uno se puede sentir satisfecho, pletórico, Mm. en fin, ¿no? Lo mismo, eso que nosotros decimos, ¿cómo te sientes? Mal, pero mal es qué, ¿no? Mal es que estás frustrado, es que tienes ira, es que estás decepcionado. Entonces, eso también nos educamos emocionalmente para expresarlo, porque mi lugar siempre va a ser el campo de la comunicación, ¿no? No es el de la psicología. Entonces es educarse para saber identificar y expresar emociones y para que puedas identificar tu necesidad y expresar tu petición o tu propuesta sin que suene a exigencia, sino realmente estar dispuesto a plantear eso que estás necesitando y tener la apertura de identificar qué estás necesitando vos para que en la conversación miremos a ver qué podemos hacer con este par de necesidades, qué podemos hacer, ¿no? Y en un principio puede ser que el acuerdo sea, nos salió bien esta conversación, quedemos de tomarnos otro cafecito. ¿Sí? Y puede ser que durante un buen tiempo las conversaciones sean así, mientras se va ganando confianza y ya nos atrevemos poco a poco a ir haciendo otras propuestas y llegar, como decía en un principio, a colaborar, a conversar para colaborar y no debatir para ganar, que es el resultado de muchos espacios de diálogo que se dice, abramos este espacio de diálogo y no son espacios de diálogo, son espacios de debate y además de debates donde se busca, donde se ve al otro no como tu interlocutor, sino como tu contrincante y no entras realmente en un diálogo, no, sino que entras es a atacar, a debatir para ganar. No sé si con todo eso que dije, Sergio, No, no, está te hace perfecto. sentido. No, no, todísimo el sentido, por supuesto, además que tú eres la experta y nos estamos educando contigo de una manera muy, muy bonita y muy chévere. Bueno, Y eso me, chévere. me, me hace en este momento saludar a nuestros estudiantes de la maestría en comunicación y creación interactiva Ajá. para aprovechar y preguntarte cuál es el espacio de la creatividad Sí, en esto de las conversaciones para reconciliar. pues el espacio de la creatividad, todo. Imagínate, uno tiene, claro, uno da ciertas pautas, nosotros les hemos llamado pautas conversacionales, y de ahí para allá hemos visto un despliegue de creatividad en las personas que han participado en nuestros procesos, tanto en las comunidades como en organizaciones empresariales. Sergio, me ha sorprendido mucho como ejecutivos, colaboradores, gente que uno dice, no, esta gente es muy
digamos, la gente, equipos de tecnología, que uno como desde el prejuicio dice, no, estas personas ciertas cosas les puede sonar como, ay, no, demasiado florido. Todo lo contrario, hemos descubierto que abordar el tema desde las necesidades compartidas ya le baja la prevención a cualquiera y pone el ambiente colaborativo. Entonces, pues mira que en todo este camino ha llegado a aparecer, te digo que ahora tenemos, incluso hemos llegado, ya diseñamos un cuestionario que nos permite medir la calidad de las conversaciones y categorizarla. Tú puedes diligenciar el formulario y recibes una calificación de, bueno, tu calidad conversacional está en un nivel bajo, medio, alto. Buenísimo. ¿Y dónde Esos podemos son puros encontrarla? ejemplos de creatividad, ya que Sí, preguntaste, ¿no? magnífico. Son producto de las conversaciones y la gente dice, ¿qué tal? ¿Qué tal que la calidad de las conversaciones se pudiera medir? Para que uno pueda identificar, bueno, en esto estoy mejorcito, en esto. Y ahora estamos trabajando, nos hemos unido la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales con la Facultad de Ingeniería y estamos sistematizando la prueba, pues para que quede automatizada y ya las respuestas, los análisis van a ser distintos porque los vamos a hacer con gráficos. em, lo cual llama mucho la atención porque tú recibes, entonces ya no vas a recibir solo el texto como con el resultado de tu medición, sino unas gráficas y unas recomendaciones. Todo esto con el propósito de facilitar que seamos una comunidad y una sociedad más dialogante, más conversadora y más consciente de que cada conversación es una oportunidad para transformarte y para aportar a la transformación de las personas con las que estás interactuando. Entonces, esos son ejemplos de creatividad, de formas distintas de tratar de alcanzar nuestro gran propósito, Sergio, que en últimas es construir paz. Ujú. Las organizaciones empresariales nos llaman para que aportemos, por ejemplo, a mejorar el clima organizacional, a mejorar ciertos indicadores de cultura, em, a mejorar niveles de productividad. Fíjate que todos esos indicadores se pueden mejorar cuando mejoran las conversaciones. Está, está medido, no está medido solo, está medido en el mundo. Es decir, hay estudios en distintos contextos culturales que ratifican una y otra vez que cuando el líder mejora su calidad conversacional, la productividad del equipo mejora. Que cuando los equipos aprenden a conversar y mejoran su calidad conversacional, su productividad, sus mediciones de satisfacción laboral mejoran, la medición de clima mejora. Entonces, toda la creatividad puede surgir para que en esos distintos contextos podamos educarnos más y mejor para conversar. Bienvenidas todas las nuevas ideas que producto de esta conversación tuya y mía puedan surgir, porque te digo que esa idea de medir la calidad conversacional surgió de una conversación con nuestro actual rector de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Súper. Yo contándole todo esto, pues, padre, estamos trabajando por las conversaciones, mire que na. Y claro, yo hacía yo levantaba una línea de base, ¿sí? Para que al final de la investigación contrastarla con una línea final y decir, pues mira, las transformaciones que se lograron fueron estas. Era una línea de base bastante cualitativa, em, con algunos indicadores cuantitativos, yo mostrándole esto al padre, le decía, oiga, júntese con otra gente en la universidad a ver si se puede medir, qué tal medir la calidad de las conversaciones. Y yo, padre, qué buena idea. Súper. Te estoy contando esto porque las conversaciones disparan la creatividad. No, igual como esta. O sea, de verdad que nos has disparado todísimo la creatividad y sobre todo todísimo la curiosidad. Por ejemplo, por esta medición, de esta posible medición Mm. de la calidad de las conversaciones. Sí. ¿Está disponible? ¿Va a estar disponible en algún momento? ¿Le podemos decir a nuestros seguidores que en este momento, por supuesto, nos escuchan y nos ven y que van a dejar comentarios, por supuesto, aquí en YouTube, si es posible acceder a ese Esa la instrumento? tenemos en este momento todavía pública. Es como
Pues te cuento que lo estamos trabajando con el profesor Juan Pablo de la Facultad de Ingeniería. Queremos que llegue a ser una plataforma de acceso público, la estamos mejorando, la estamos afinando y llegará el momento. Si a alguien le queda como esa espinita ahí, qué chévere, pues no sé, si quieres damos mi correo electrónico Sí, 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 y de por pronto, supuesto, lo podemos bueno, poner en pantalla, por supuesto, listo. y también recomendarles a todas las personas que nos estén escuchando que las preguntas o los comentarios que tengan nos los dejen acá en la cajita de comentarios en YouTube y por supuesto que no olviden suscribirse al canal Por de supuesto. posgrados y educación continua de nuestra universidad. Voy a comenzar ya a hacerte unas últimas preguntas, porque Muy sé que bien. tú eres una mujer muy ocupada y que te estamos robando un poquito de tu tiempo, por Por supuesto, que favor. Esta agradecemos. conversación está muy chévere. Agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Diálogos Portátiles, por supuesto. Tú has hablado en varias oportunidades a lo largo de nuestra charla de hoy sobre la posibilidad y la necesidad de enseñar sobre la conversación, Sí, formar, si se quiere, sobre la conversación. ¿Qué tanto de eso está sucediendo hoy? Seguramente en nivel ya universitario, pregrado, posgrado, pero ¿qué tanto de eso podríamos también posibilitar en niveles de la educación primaria, secundaria? Porque creo que es muy necesario. ¿Cómo lo ves tú? sí, sí, sí. Y fíjate, Sergio, que creo que es una necesidad muy, muy sentida y es una necesidad reconocida. No sé si te diste cuenta que después del desafortunado y muy triste atentado contra un precandidato presidencial que terminó en un desenlace terrible, hubo un llamado desde muchos sectores a bajarle el tono a la conversación desde los empresariales hasta todos los sectores comunitarios, académicos, hubo una movilización alrededor de bajémosle el tono a la conversación porque estas conversaciones públicas están de un tonito, ¿no? Entonces creo que sí hay un reconocimiento de la enorme necesidad de conversar distinto. Incluso compartí una columna en La Silla Vacía hablando de eso, de que bajarle el tono no es suficiente. Necesitamos educar desde muy temprana edad para aprender a conversar. Que te decía, va, claro, el tono hace parte, ¿sí? El tono te puede generar un ambiente de confianza, pero no lo es todo porque tú puedes utilizar un tono suave, na, para ofender al otro. Yo te puedo decir una palabrota muy con un tonito, ¿cierto? Mm. Entonces, el tono no es suficiente. Es necesario educar para aprender a conversar y desde temprana edad. Ahora, afortunadamente por la plasticidad cerebral, en cualquier momento de la vida podríamos aprender a conversar, porque también he escuchado el que dice, yo ya llegué 60 años, yo ya, no, nada que hacer, no, señor, Mm. ¿no? La plasticidad cerebral nos permite crear hacer nuevas sinapsis cerebrales y aprender a conversar distinto. Y así como hoy en día tenemos un estilo conversacional que se nos sale en automático, podemos empezar a educarnos y a practicar para que estas nuevas maneras de conversar también se nos vayan volviendo más automáticas. Hemos trabajado con 7 ya escuelas en el oriente y en la ladera de Cali eh, y en el marco de nuestras investigaciones y nuestras intervenciones. Y producto de esas investigaciones es que te estoy contando lo que te estoy contando. Levantamos líneas de base iniciales. eh, Te cuento una de las preguntas, por ejemplo, que hemos hecho. Le hemos preguntado a los niños y a las niñas, después de que generamos un clima de confianza para que nos respondan. Entonces les preguntamos, si ahora sales al descanso y te hacen una zancadilla, ¿tú qué harías? Y las respuestas son variopintas, sale de todo, y en un gran número respuestas de violencia directa, y otras de violencia cultural y violencia simbólica, pero las de violencia directa hemos recibido unas terribles. Yo no olvido nunca una de un niño que dijo que le pegaba en el cerebro hasta que le sacara los sesos y que después de que le sacaba los sesos los iba a aplastar. Además que respondía así pues con esta, Ujú. ¿no? Y así por el estilo. O sea, por una zancadilla matan. Y luego de hacer todo el proceso educativo,
hacemos varias de estas preguntas de la línea de base, las repetimos en la línea final y las respuestas, esta respuesta de este niño, yo la tengo en video, no la puedo compartir porque es un niño. Pero amo porque podemos ver su respuesta en la línea de base y la nueva respuesta que da, ¿no? Además, el cambio, te digo, desde lo no verbal también, porque en la línea de base, en la inicial, es esta ira, imaginándose solamente la zancadilla. Y ya en la línea final se ríe y tal, y cuando le dice Catalina, una estudiante nuestra que hizo doble de comunicación con ciencia política, no me acuerdo el Martínez, Catalina Martínez, al final le pregunta, tú al principio diste otra respuesta y él suelta la carcajada y dice, sí, pero no. Yo ahorita le preguntaría por qué me hizo eso o me voy para donde la profesora. Las dos respuestas son respuestas que ya evidencian la disposición a dialogar, ¿no? Ya hay una disposición a resolver el asunto de una manera distinta a la violencia directa. Ya por lo menos busca una mediación cuando dice voy a donde la profe, esa ya es una alternativa distinta, la mediación o el diálogo. En estas investigaciones tenemos artículos publicados sobre estas investigaciones que hemos hecho en la ladera y en el oriente de Cali y digamos, los resultados son esperanzadores. Rápidamente, ¿qué te quiero decir? El tiempo es muy poco, qué bueno que realmente hiciera parte, por ejemplo, de los currículum. Hay cátedra de paz, digamos, en el país. Las instituciones educativas están obligadas a hacer cátedras de paz. Las dificultades de las cátedras de paz es que son procesos que no tienen continuidad, son intervenciones que, por ejemplo, no pueden con certeza hacer esto que nosotros hemos tratado de hacer, que es medir el antes y medir el impacto, qué es lo que realmente se logra transformar, ¿no? Entonces sería fantástico que ojalá pudiéramos en algún momento llevar esto a muchas más escuelas, instituciones educativas y que lo pudiéramos hacer no solo en 5 encuentros, que es lo que hemos logrado hacer, lo hacemos en 5 encuentros formativos, educativos de educomunicación. Estamos seguras que sí y seguros de que si logramos eso en ese tiempo, tenemos este tipo de logros, imagínate tú si logramos que sean procesos más sostenidos, mm, incluso acompañando el desarrollo cerebral del niño, porque esto está muy conectado, somos un todo y la forma en la que nos comunicamos, pues, eh, conversa con lo biológico, con el desarrollo cerebral fantástico. Educar a los adultos, claro, por supuesto, eso mejora las familias. Hemos reconciliado parejas con con estas pautas, sí, fantástico. Pero imagínate hacerlo con los niños, ¿no? Sí, Maravilloso. es un sueño que, bueno, puede que no sea inalcanzable. Pues querida profesora Fanny Patricia Franco Chávez, muchísimas gracias por tus respuestas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación acá a Diálogos Portátiles. Gracias a ti por la invitación, disfruté mucho la conversación. eh, mm, Te deseo lo mejor en este espacio. Me he disfrutado mucho los invitados anteriores, así que me he sentido muy honrada de que me hayas invitado, Sergio, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La reconciliación abre la posibilidad a que el diálogo y el respeto se conviertan en verdaderos puentes hacia la paz. No es solo un acto político ni una reparación jurídica, sino un encuentro profundamente humano que reconoce el dolor, sana lo fracturado y siembra nuevamente la confianza. A través de ella las comunidades pueden mirarse sin temor, reconocer su historia sin odio y redescubrir el valor de la palabra como mediadora de la vida compartida. Como afirma Desmond Tutu, no hay futuro sin perdón, recordándonos que solo al soltar el rencor y abrazar la justicia restaurativa, puede florecer una paz verdadera. La reconciliación no borra el pasado, pero le quita el peso de condena y le da un sentido nuevo. En ese acto, la esperanza deja de ser un anhelo lejano y comienza a respirarse en lo cotidiano. La totalidad de la paz depende también de la total comprensión de su verdadera importancia. Gracias por su atención y nos vemos en otro encuentro aquí en Diálogos Portátiles, video podcast de la Maestría en Comunicación y Creación Interactiva, donde llevamos la reflexión a todas partes.